Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Gómez y soy profesor asociado en la Universidad de La Coruña. La comunicación que presento en este congreso tiene por título El declive demográfico en el rural gallego, relación entre población, envejecimiento y renta. En primer lugar, antes de entrar un poquito más en detalle con respecto al trabajo realizado, eh, haré unos breves comentarios acerca de lo que es la realidad gallega para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de rural gallego. Normalmente en los estudios del territorio habitualmente se presenta una Galicia de dos velocidades. Una Galicia atlántica conformada por esta, digamos, esta línea, este continuo, este eje que va desde más o menos desde la zona de Ferrol hasta Tui, pasando por Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo, y que siempre se caracteriza por ser más dinámica, o siempre se ha caracterizado por ser más dinámica, por tener un mayor desarrollo económico, una mayor terciarización de la economía, incluso también tener unos resultados electorales diferentes al resto de Galicia, ¿no? Más orientados hacia la izquierda. En cambio, siempre también se ha hablado, todo lo demás, digamos, todo lo que no es este arco atlántico sería la zona interior, el arco interior, que sería lo rural, que tradicionalmente se ha hablado y se ha visto como prácticamente la oposición al urbano. Si lo urbano es terciario, lo rural será más bien primario. Si el rural es dinámico, si el urbano es dinámico, el rural es regresivo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas dos Galicias, esas dos velocidades en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a demografía, o sea, el urbano gana población, el arco atlántico, mientras que todo lo demás pierde población, ¿no? El principal problema de esta diferenciación clásica es que, siendo en gran medida cierta, lo que hace es uniformizar de manera a veces un poquito simplista lo que es el rural gallego. Rural hay muchos diferentes tipos de rural. Entonces, como vemos, esta doble situación de Galicia se ve en muchos aspectos demográficos, como decía. Vemos que todo el arco atlántico tiene mucha mayor población menor de 16 años, en cambio en las zonas del rural tienen una gran mayoría de población mayor de 64. Pero como podemos observar, también hay diferentes matices. Hay población tremendamente envejecida, con más del 40% de su población por encima de edad de jubilación, y otros con el porcentaje no es tan elevado, ¿no? Entonces, con estos miembros que hemos querido hacer, en primer lugar, queremos de manera genérica entender la relación que existe entre renta y población en el rural gallego. Entonces tenemos dos objetivos, que por un lado es identificar todos estos matices que hemos hablado que existen en el rural gallego, y en segundo lugar entender qué aspectos sociodemográficos nos ayudarán a definir estos distintos espacios sociodemográficos y económicos, hablando sobre todo de las cuestiones más relacionadas con la renta. A partir utilizando las fuentes de datos, como fuentes de datos el Censo de Población y Viviendas y el Atlas de Distribución de la Renta. Para ello hemos seleccionado exclusivamente los municipios rurales. Aunque la definición de rural es compleja en ocasiones y no siempre hay una única definición, para este caso y para este estudio en concreto lo que hemos hecho es definir aquellos municipios que tengan menos de 15.000 habitantes y que no funcionen como un nodo funcional, como una cabecera comarcal, como una subcabecera, etcétera, etcétera. Es habitual que muchos municipios que realmente son rurales funcionan como centro urbano o un pequeño centro urbano para su entorno más directo. En ese caso hemos preferido evitar todos estos municipios un poquito más, con unas funciones dentro del territorio mucho más claras, y nos hemos centrado en todo lo demás, digamos todo lo que no tiene este tipo de funcionalidad asociada. Para el análisis de estos
estos municipios. En primer lugar, hemos hecho una serie de correlaciones bivariadas para entender la relación entre renta y las variables socioeconómicas en estos municipios en concreto. Luego también hemos utilizado un análisis de la varianza para conocer si el tamaño municipal e incluso la renta nos permite establecer realmente diferencias en determinadas variables. Y luego a partir de ahí hemos realizado una regresión lineal múltiple para identificar qué variables son las mejores predictoras de la renta, y en función de ello después de ello hemos creado una clasificación de regresividad municipal, y a partir de ahí hemos intentado comprobar si esta clasificación, si la pertenencia o no a estos grupos que hemos creado, se puede pronosticar a partir de las variables predictoras de la renta, ¿no? Es decir, esta regresividad no es solo de renta, sino también es demográfica y económica. Entonces es un valor combinado. Ese valor combinado, la idea es entender y pronosticarlo a partir de otras variables más simples. Entonces, de manera genérica y sin detenernos demasiado, en primer lugar hemos visto qué variables correlacionan en mayor medida con la renta media del hogar. Así, de forma positiva, las variables que más correlacionan son la población el porcentaje de población menor de 16 años, el porcentaje de población con estudios superiores, la evolución reciente en las 2 últimas décadas de la población, e incluso el tamaño municipal. De forma negativa, una correlación negativa, encontramos en el envejecimiento, es decir, población de mayor de 65 años o más, el índice de envejecimiento, la edad media y, por tanto, y de forma indirecta, la población con educación primaria inferior. Pero además hemos identificado también que el índice de Gini correlaciona negativamente con la renta media del hogar. En este caso, es decir, el índice de Gini mide la desigualdad de las rentas existentes. En este caso, a menor desigualdad de rentas, mayor renta. Es decir, los municipios más ricos o que tienen una renta media del hogar superior tienen unas menores desigualdades que los municipios con menor renta. A partir de estas variables, que al final vienen a resumir que la población, el tamaño poblacional, el envejecimiento y la renta parecen estar fuertemente correlacionadas, así hemos creado una clasificación en función del volumen de población de los 192 municipios rurales. Esta clasificación, como podéis ver, va de 2.000 habitantes o menos, de 2001 a 4.000, de 4.001 a 6.000, de 6.000 en adelante. Y a partir de un análisis de la varianza hemos visto cómo estas 4 estratos poblacionales nos permiten diferenciar de manera bastante clara los comportamientos y la situación demográfica que tienen actualmente sus municipios. Es decir, los municipios con menor volumen poblacional, en este caso de 2.000 habitantes o menos, son los que presentan una renta media del hogar inferior, claramente inferior a los de volúmenes poblacionales más altos. Son también los que tienen la edad media superior, muy superior a municipios con tamaños poblacionales superiores. Un índice de envejecimiento que multiplica por 3, por ejemplo, a los municipios de 6.000 habitantes en adelante, y todas las variables que relacionadas con el envejecimiento. De la misma manera, la evolución poblacional también dibuja un escenario claramente regresivo desde el punto de vista demográfico. Han perdido casi el 30% de su población en los últimos 20 años, mientras que municipios de mayor tamaño han perdido, pero menos. Incluso este dinamismo o esta falta de dinamismo se puede ver con el porcentaje de personas que residen en el municipio que nacieron en un municipio distinto de la provincia. Es decir, los municipios de menor tamaño, aunque no es significativa la diferencia, vemos como los municipios de menor tamaño atraen en menor medida a residentes de otros municipios. Así, incluso hemos hecho también una agregación de los municipios y una clasificación de los municipios en función del cuartil de pertenencia de la renta media, y hemos hecho una pequeña comparación para ver cómo más o menos nos ofrece un poquito una información semejante. Es decir,
Los municipios más pequeños son los que tienen la renta media. Por lo tanto, los municipios que se sitúan en el primer cuartil de la renta son los que tienen el volumen, una media poblacional inferior. También, de igual manera, las poblaciones mayores de 65 años, ya hemos visto en la clasificación por población, pero con respecto al cuartil de la renta, también estamos viendo que hay comportamientos semejantes, ¿no? Es decir, los municipios con la renta media más alta son los que tienen menor porcentaje de población mayor de 65 años y viceversa. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la evolución de la población en los últimos 20 años, donde los municipios del primer cuartil son los que tienen la evolución más negativa. De esta manera, lo que hemos visto es que existe una relación entre los municipios, o sea, la renta municipal y el tamaño y la situación demográfica. Clasificando los municipios en cuanto a su población, podemos observar una serie de cuestiones claramente muy relacionadas con su envejecimiento, con su situación de abandono poblacional, con una evolución demográfica muy negativa. Con respecto a los niveles de renta, en función de los cuartiles, también podemos observar cómo hay una diferenciación entre los diferentes niveles digamos, de ruralidad, por decirlo así, pero lo que hemos intentado entonces es, a partir de estas dos, crear una nueva clasificación con 3 niveles de regresividad. En este caso, una regresividad máxima, una intermedia y una parcial, porque en todo caso estamos hablando siempre de municipios regresivos, sociodemográficamente y económicamente también. De esta manera podemos ver cómo, bueno, aquí la clasificación de los municipios, por un lado, en principio por su tamaño poblacional, por el cuartil de la renta al que pertenecen, y en este caso por la regresividad. Es decir, esta es nuestra clasificación que hemos creado uniendo estas dos, uniendo renta y uniendo población. ¿No? En este caso lo que vemos es que el 98 municipios, es decir, el 51% de los municipios rurales, obtienen lo que diríamos una clasificación de regresividad máxima. En el mejor de los casos, 76 municipios, hablábamos de una regresividad parcial, porque en todo caso, todos los municipios rurales que hemos incluido aquí presentan algún signo de regresividad, de estar en una situación socioeconómica y demográfica negativa. Lo que hemos hecho finalmente es explorar qué variables son las que nos permiten, en este caso, predecir mejor la renta, y hemos visto como el porcentaje de hogares unipersonales, la población con estudios superiores, el índice de Gini y la población municipal son las 4 variables que, combinadas, mejor predicen hasta un 77% de la varianza de la renta media. El índice de envejecimiento también se incluye en alguno de los modelos que hemos testado, pero presenta una colinealidad muy elevada con otras variables como hogares unipersonales. Posteriormente, lo que hemos hecho es ver si la pertenencia o no a estos grupos de regresividad que hemos creado se pueden predecir con las variables que hemos identificado en la regresión lineal. En este caso, hemos visto cómo el empleo de las variables hogares unipersonales y educación superior nos permite pronosticar la pertenencia o no a los grupos creados, especialmente a los grupos más extremos. Es decir, en la regresividad máxima estamos hablando que con estas dos únicas variables podemos predecir casi el 90% de la población, digamos de la ubicación de los distintos municipios. Mientras que para los municipios de regresividad parcial estimamos y acertamos en nuestro pronóstico, pronosticamos correctamente un porcentaje algo inferior, pero siempre muy elevado, cercano al 84%. En conclusión, de manera genérica, vemos como los municipios de menos población son los que presentan también menor renta del hogar y que existe, por tanto, una relación directa entre la despoblación, el envejecimiento y la renta. De esta manera, además, hemos visto como las mejores variables predictoras no son directamente las relacionadas con el envejecimiento, como puede ser el índice de envejecimiento, sino en un segundo nivel, como puede ser hogares unipersonales o porcentaje de población con estudios superiores. Y que además estas variables nos han permitido pronosticar en un gran porcentaje la ubicación de los municipios rurales en diferentes estratos de regresividad demográfica y económica. Y hasta aquí la presentación de esta comunicación.